Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, mi madre. Es un placer recibir en Radio Sefarad a Ruth Fine. Bienvenida, Ruth. Gracias, muchas gracias, Raquel. Ruth Fine es catedrática de literatura española en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Estamos muy orgullosos de eso también, de que seas, Ruth, la presidenta de la Asociación de Estudios Cervantistas. Vamos a celebrar dentro de muy poco, ese 23 de abril, el Día del Libro, en el que recordamos, por supuesto, la grandeza de Cervantes. Y presentas una actividad en Centro Sefarad Israel que relaciona o que investiga, explora la conexión de Cervantes con el texto bíblico. Cuéntanos un poco qué vas a comentar, qué puntos quieres resaltar acerca de esta conexión tan interesante. Bueno, ante todo, nuevamente gracias por esta entrevista, por estar en Radio Sefarad, una alegría. Esta es una investigación que llevé a cabo años atrás y todavía sigue vigente, y es el resultado de descubrir en mis estudios cervantinos de la llamativa presencia de referencias bíblicas. Cuando yo me refiero a lo bíblico, me centré específicamente en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, en la Biblia hebrea. Eh, sí, por supuesto, también marqué, identifiqué referencias al Nuevo Testamento, pero estas han sido más estudiadas. Y esto, como he señalado, era llamativo porque, por ejemplo, en el Quijote he identificado unas 300 referencias, que es un número bastante considerable. No solo identificarlas, porque bueno, identificarlas está muy bien, pero sino entender cuál era la comprensión, tal vez tratar de sugerir el conocimiento y el interés de Cervantes por el texto bíblico. Estamos en una época en la que el Antiguo Testamento, me refiero a los siglos de oro, estaba identificado con los judíos, con lo judío. Así, por ejemplo, un autor como, para dar un ejemplo, Felipe Godínez fue acusado de origen converso, fue acusado de herejía y condenado porque tenía muchos textos, muchas comedias de carácter bíblico. Nuevamente, referencias al Antiguo Testamento, por ejemplo, Esther, el libro de Esther. Entonces, que Cervantes eh, esté refiriéndose al texto del Antiguo Testamento con tanta frecuencia es verdaderamente un, algo excepcional y algo que nos habla bastante también de su enciclopedia, digamos, su horizonte intelectual. Además, el tipo de utilización que él hace del texto bíblico. Un ejemplo que daré en mi conferencia es el el libro de los jueces. En un momento del primer Quijote, del Quijote de 1605, en el diálogo entre Don Quijote y el canónigo de Toledo, este critica las novelas de caballerías y por violentas, etcétera, etcétera, y Don Quijote lo invita a leer el libro de los jueces. Que esto es muy irónico porque quien conoce el libro de jueces es un libro muy violento, un libro en el que corre mucha sangre. O sea, evidentemente Cervantes conoce el libro y el lector que sepa captarlo,
entenderá la ironía. Este es un ejemplo que nos muestra cómo él utiliza el texto bíblico. Ruth, es apasionante el tema y imagino que muchos de nuestros oyentes se están preguntando si esa utilización del Tanaj que hace Miguel de Cervantes tiene que ver o es un motivo más para pensar en su posible ascendencia, en su posible origen judío. A ese respecto, Bueno, qué opinas? yo he sido y he tratado de ser muy cautelosa y no he entrado en ello. No, no creo creo nuevamente que hay que tener mucho cuidado y que justamente porque muchas de las investigaciones que se hicieron sobre la Cervantes y la Biblia han sido eh, quiero decir, sesgadas, es decir, han tratado de demostrar su adhesión a a la contrarreforma, su catolicismo sólido, seguro, o lo contrario. Yo he querido mantenerme en el terreno de los hechos textuales, y en los hechos textuales son reveladores. eh, Creo que Cervantes, a fin de cuentas, era un hombre con una amplitud y flexibilidad de pensamiento, con un interés muy grande, y si esto no demuestra, no puede demostrar un origen judío, al menos demuestra que no tiene prejuicios respecto de, como señalaba antes, un texto que al que debían acercarse los escritores con mucho cuidado. Y creo que eso en sí mismo es importante, es interesante y vale la pena tenerlo en cuenta. Desde luego que sí. Lo que sí podemos afirmar es que es un hombre, un escritor valiente, porque está en la época de los estatutos de limpieza de sangre, él mismo es investigado, tiene que demostrar muchas veces, bueno, pues esa supuesta limpieza de sangre para poder mm, trabajar, para poder seguir con su vida y aún así se arriesga a que la Inquisición rastree esas influencias judías, judaizantes, bíblicas, ¿no? Y nuevamente es un hombre valiente, lo demuestra en muchos otros aspectos eh, y sí, sí, yo no diría que son huellas, sí, pero pueden ser vistas, tú tienes razón, como huellas judaizantes y él no se ha cuidado en ese sentido. Y bueno, eso es verdaderamente eh, la marca cervantina, ¿no? La marca cervantina del escritor que sabe decir y que nuevamente utiliza un arma muy importante que no siempre es captada, que es la ironía. Y Cervantes es un maestro de la ironía. Eh, Creo que eso lo ha salvado muchas veces del ojo de la Inquisición. ¿Sí? Ruth, cuando hablamos de esa incorporación en la obra cervantina de las referencias bíblicas, inevitablemente, bueno, al menos a mí me ha pasado, nos trasladamos a la literatura hebrea tan plagada de esas referencias. Eh, ¿Podemos establecer algún tipo de paralelismo? ¿Podemos decir que de alguna manera los escritores en lengua hebrea beben también de la Biblia, pero también de Cervantes? A lo Bueno, mejor a lo mejor voy muy, es muy sí, extremo, ¿no? Lo que te creo que planteo. no, o sea, la primera parte, por supuesto, una de las características fundamentales de los escritores hispanohebreos, desde los más conocidos, Ibn Gabirol, Ibn Ezra y Yehuda Levi, es la utilización de lo que llamamos constante de intertextos bíblicos. El amplísimo conocimiento y en los textos que llamaríamos hoy literarios está muy presente siempre la referencia bíblica, la recreación, la reescritura bíblica. eh, si Cervantes ha aprendido de ello, yo creo que es difícil establecer ese contacto, pero sí paralelismo. Yo eh, estimo que eh,
Es importante a veces, y esto es lo que me ha llevado a la investigación, y por qué Cervantes me ha llevado a esta investigación, es decir, la presencia de, milenaria, digamos, de los judíos en España no pudo borrarse con un edicto. Y esto está en el aire, está en los textos, está en las Biblias romanceadas que circulaban en España y si bien fueron prohibidas, quemadas, algo de eso ha quedado y se recupera y creo que Cervantes lo recupera de un modo directo o indirecto, pero es importante y creo significativo saber que ese bagaje no se perdió y que si hubo un siglo de oro judío y hay un siglo de oro de la literatura y la cultura española, hay contactos entre ellos. Supongo que Cervantes no es el único autor, ¿no? ¿Qué referencias bíblicas encuentras en el siglo de oro español, en la literatura española? ¿Son Hay tan abundantes como en la obra de Cervantina? Podemos hablar de unas 50 comedias de tema del Antiguo Testamento, o sea que sí son, y esto nos lleva a cuestionar de lo que hablábamos al comienzo, de que el conocimiento de la Biblia hebrea era muy escaso. No, no era escaso y el hecho de que los autores, sobre todo los comediógrafos, los autores de teatro, esperaran que el público reconociera, ¿sí? Hacer una comedia sobre Esther o sobre Ruth o sobre Judith, es un modo de interesar a un público que sin duda algo de conocimiento tenía de eso. O sea que seguía circulando la Biblia hebrea en el imaginario colectivo y en el interés colectivo. Incluso entre los autores antisemitas como Quevedo. Bueno, él también tiene muchas referencias y él hace, sabemos, un comentario, traducción del libro de Jeremías, en el cual utiliza la Biblia de Ferrara. O sea que a pesar de eh, su, por supuesto, indudable antisemitismo o antijudaísmo, él también valoraba y conocía muy bien. Ruth, cuando se habla de Cervantes, claro, hablamos también de Shakespeare. Con la obra de Shakespeare sucederá un poco lo mismo. Sus referencias bíblicas eh, son tan palpables, son tan evidentes como en Cervantes. No soy experta en Shakespeare, pero diría en mi conocimiento que mucho menos, mucho menos. Ujú. Bueno, eso es interesantísimo, ¿no? Habría que explorar ese Sí, tema. Ruth, tenemos los españoles que hacer un esfuerzo para acercarnos más a la obra de Cervantes. El porcentaje de españoles que hemos leído sus libros no es muy elevado, ¿no? ¿Por qué cierto, crees ¿no? que sucede eso? Bueno, ante todo, la lectura es una lectura, es un fenómeno que está siendo cada vez menos fomentado en las generaciones jóvenes y la lectura de autores del siglo XVI, XVII exige un esfuerzo. Si bien es el mismo español, castellano, pero es un español con ciertas dificultades, es un mundo que no siempre es familiar, hay que hacer ciertos esfuerzos. El Quijote es una excepción en ese sentido. El Quijote es un libro que es accesible, tiene mucha modernidad. Por supuesto, sí, en cuanto al lenguaje tiene dificultades, pero no son dificultades insalvables. Es un libro que no ha perdido su capacidad de hacernos reír en absoluto. Pero sí, es un libro, ante todo, y debo decirlo, muy extenso. Y, esta, y esto asusta, ¿sí? Nuevamente, el hábito de la lectura se ha perdido, los libros, en muchos.
sí, en una proporción. No, de ningún modo quiero generalizar, pero si hablo de la generación joven, 2 tomos de cientos de páginas a veces intimidan. Creo que es una tarea de los cervantistas, y esto lo hablo mucho con mis colegas, es el despertar el entusiasmo, porque como un colega muy querido y muy buen cervantista, James Ifland, ha escrito un ensayo que se habla en la mejor novela del mundo y la menos leída, o la que nadie lee se llama su ensayo, y esto es algo que no podemos permitirnos. El fenómeno es bastante notable en España. Sí, donde deberíamos, bueno, estar todo el rato, conocer absolutamente eh, la obra del escritor más grande que han dado las letras españolas. Ruth, en toda tu investigación, tu búsqueda, ¿qué momento, qué frase, qué referencia te ha emocionado especialmente? Uy, son Son muchas, muchas. muchas, pero en la segunda parte del Quijote, cuando Don Quijote está en casa de un caballero, el caballero del Verde Gabán, y está hablando con su hijo, Don Quijote, que no tiene hijos, le dice al caballero del Verde Gabán: los hijos son pedazos del alma y como tales debemos quererlos. ¿Sí? Sí, de modo lo que nos está diciendo, no con condiciones, ¿sí? Entonces, a mí me emociona ese momento porque eh, siento que esa capacidad de dar amor y de entender lo que es un hijo y lo que es un estudiante, un alumno, la transmite Don Quijote sin tener él, haber tenido él la experiencia personal. Este es un momento muy, muy emotivo. Y por supuesto, si me permites otro más, porque es difícil elegir, es la frase tan conocida de la libertad, Sancho, sí es uno de es el bien más preciado. Él supo lo que era la falta de libertad, y cuando yo leía este momento, en el periodo en que había decenas de rehenes, Secuestrados, sí. Ujú. sí, esta frase adquiría una significación muy especial. Pues que podemos conectar también con las enseñanzas que extraemos del Tanaj, ¿no? Em, Ruth, convocamos a nuestros oyentes a esa conferencia que van a poder ver, van a poder asistir online a través del canal de YouTube de Centro Sefarat Israel el próximo 23 de abril, el día del libro, a las 7 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias, Ruth, por tu trabajo y por esta entrevista tan preciosa aquí en Radio Sefarat. Gracias a ti, gracias a ti. Con dolor, no son como los de ahora.